Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a un podcast más de Neurociencia para Vivir Mejor. Hoy me complace mucho el invitado que les voy a presentar, que es el doctor Alonso Fernández Guasti. Es un gran investigador del CINVESTAP CDSUR, es SNI3, con una amplia trayectoria en la investigación en la neurofarmacología conductual. Alonso, muchísimas gracias por aceptar participar en este podcast. Al contrario, Canaro, te agradezco mucho la invitación. Mil gracias. Además, déjenme decirles que el doctor Alonso eh, tiene una línea de investigación fascinante que es muy interesante, que es sobre estados afectivos, ¿no? Sobre ansiedad, depresión, sobre preferencia de pareja, sobre modelos preclínicos de preferencia de pareja y algo bien interesante que tratas de dilucidar las bases neurales de la preferencia en relación a poder explicar mucho más allá lo que es la orientación sexual. ¿Verdad, Alonso? Así es, Genaro. En eso hemos venido trabajando, claro que sí. Desde una perspectiva un poquito diferente que ustedes, que también son un grupo muy productivo y con una aproximación súper interesante al tema. Muchas gracias, Alonso. Pues finalmente la ciencia tiene que ser complementaria y vista desde muchos puntos de vista, Así incluso es. aquellos que ni tú ni yo tocamos como las humanidades, ¿no? Que Así son es. muy importantes. Igualmente importante, sí, sin duda. Fíjate, Alonso, que hablando de este tema del comportamiento sexual, que tú eres experto y, y que has tenido una gran producción científica, a veces la investigación sobre conducta sexual me da la impresión de que es como un cuchillo que tiene filo por ambos lados. Porque por un lado es muy interesante y atractivo para el público saber y conocer sobre estos temas, pero por el otro lado puede convertirse en, digamos, en algo sensible y problemático, porque incluso muchas agencias de gobierno de algunos países ya no quieren financiar proyectos de investigación que tengan que ver con sexo. Algunos Así. los llegan a ver hasta superficial y como muy algo que no es tan importante como algunas enfermedades, por ejemplo. A mí me gustaría empezar preguntándote, Alonso, ¿cuál ha sido tu perspectiva en ese sentido? ¿Cómo has llevado este tema en relación a mantener el interés, tu línea de investigación y seguir obteniendo pues con buen gusto y con buen gesto de las agencias que financian la investigación, todo esto que tú exploras? Sí, qué interesante pregunta, porque tiene sin duda muchas aristas, ¿no? Yo trabajo buena parte de mi investigación, como ya lo mencionabas, en estos bases biológicas de la orientación sexual o de la preferencia sexual para incluir más bien animales que seres humanos, que naturalmente pues tienen una proyección, digamos, hacia entender las bases biológicas de la homosexualidad. Y el tema tiene de por sí muchas aristas, ¿verdad? Digo, hay grandes sectores de la sociedad que están completamente de acuerdo, digamos, con este tipo de investigación, pero hay otros sectores que no están de acuerdo, incluso dentro de la misma comunidad gay me he enfrentado muchas veces con críticas en el sentido de decir no es válido hacer este tipo de aproximaciones o este tipo de investigaciones porque nos toman como conejillos de indias, que puede ser diferente en un cerebro y en otro. Mejor estudien la heterosexualidad y una vez que entiendan la heterosexualidad seguramente van a entender la homosexualidad, pero no nos tomen a nosotros como un sinónimo de, entre comillas, enfermedad o alteración, ¿no? Tiene estas aristas el tema y sin duda pues hemos tenido cada vez más que adaptarnos a un discurso más inclusivo, que no implique discriminación. Digo, enfermedad afortunadamente me tocó muy la colita del tema, porque la homosexualidad, como sabes, salió de los libros de enfermedades mentales hace ya un buen número de años. Y en esa medida, pues no se trata como tal, pero la transexualidad, pues justo tuvimos el debate hace poco, si era o no una enfermedad, con resultados desde mi perspectiva muy complejos de interpretar, porque
quedó en el libro, pero en un apéndice y así, con algo medio intermedio, ¿no? Y sin duda repercute también en las agencias financiadoras, ¿verdad? Este tema es extremadamente interesante. Por allá a mediados de los años 50 hubo estudios sobre la homosexualidad que ahora serían prácticamente imposibles que los financiaran una industria mucho menos privada, ¿no? Un gobierno todavía, pero aún los gobiernos pues tienen sin duda, como tú bien mencionas, otras prioridades, porque la sexualidad pues no es algo que les cause particular interés ni que demande ni muchos recursos ni mucho atractivo. Digo, es un discurso político. A los políticos, por un lado, les conviene abrir las relaciones del mismo sexo, por ejemplo, el reconocimiento legal de las relaciones del mismo sexo, pero por otro lado les quita votos a otro sector. Entonces, pues siempre se debaten entre qué es lo que me conviene más y naturalmente de acuerdo a la ideología que profesa cada una Claro. de Y las líneas, digamos. sí, Ahora, digo, hacer algunos estudios como los tuyos y como los míos, sí, con todo respeto a lo que tú haces, no son particularmente caros. Entonces, se pueden hacer estudios relativamente baratos sin necesidad de grandes financiamientos. Otros más complejos sí implican claro. fuentes de financiamiento, ¿no? Estamos haciendo ahorita unas cosas de epigenética y pues naturalmente son muy caras. Y naturalmente, lejos de hacerlas aquí en México, he tenido que buscar colaboraciones en el extranjero Eso te iba a en primer preguntar. lugar, para que haya interés y en segundo lugar, para que haya fuentes de financiamiento externas que puedan cubrir esos costos. Claro, con la Universidad de Oregon estás colaborando eso. Exacto, con Charles Rosselli, como has visto, estoy haciendo esta colaboración en particular. Fantástico. Fíjate que tú tienes en particular una línea que me gusta mucho leer, porque tú vinculas algo extremadamente importante, que es el bienestar psicológico y mental asociado a lo que es la preferencia de pareja o la orientación. Sin duda, cuando hablamos de cualquier conducta, de cualquier expresión conductual de los humanos, tenemos que hablar de biología, de psicología y de cultura. Y la Así. cultura mexicana y latinoamericana, incluso en el extranjero, en otros lados, por ejemplo, países árabes, pues la cultura de integración de las comunidades LGTB es muy difícil a veces. Y eso trae culturalmente pues un peso muy fuerte para sufrir de ansiedad y depresión. La pregunta que yo te quería hacer es, desde tu perspectiva, ¿crees que vaya anclada la predisposición a sufrir ansiedad y depresión desde el punto de vista biológico junto con la organización cerebral que dirige la orientación? ¿O crees tú que se cargue más hacia lo cultural y hacia la integración como en las culturas mexicanas y latinoamericanas, y que es esa parte de la explicación por qué se experimenta más ansiedad y depresión? Gracias, Genaro, por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y de respuesta muy compleja, ¿no? Sin duda, buenísima parte de la mayor incidencia de depresión y ansiedad en individuos con una orientación sexual, digamos, no heterotípica, incluyendo a los bisexuales, a los homosexuales y sin duda mucho más a los transexuales, que es otro terreno mucho más dramático, digamos, que la homosexualidad o la bisexualidad, tiene que ver con la discriminación, ¿verdad? Digo, el mundo no está hecho para sujetos homosexuales y en esa medida es mucho más fácil que sean víctimas de burlas, de discriminación, simplemente ellos tienen una idea de no pertenencia, ¿verdad? Y en esa medida pues es mucho más difícil incluirse, digamos, en un ambiente social cuando sabes de entrada que no eres de ese grupo y tienes que labrar una identidad basada, digamos, en tu orientación sexual, ¿no?
una identidad no necesariamente sexual. Digo, la homosexualidad, como sabemos, no es un cambio en la identidad sexual, sino es una preferencia de con quién queremos tener relaciones sexuales. Entonces, en esa medida creo que es imposible descartar la influencia del medio, y creo que debe contribuir en un porcentaje altísimo. La sociedad cambia y en esa medida pues, sería muy interesante comparar los niveles de ansiedad y depresión que hemos tenido en el presente, o que tuvimos en los años 50 o 60, cuando todavía era mucho más dramático expresar una orientación sexual diferente de la heterotípica, con lo que podría suceder dentro de 20 o 30 años, ¿verdad? Que uno quiere pensar que el mundo va cambiando aún en países latinoamericanos. Hay algunos pocos datos experimentales que nos apoyan para decir que además de las influencias sociales podría haber alguna influencia biológica. Lo primero es lo que hemos hecho en el laboratorio, digo lo primero no por orden de importancia, sino que me viene a la mente, es lo que hemos hecho en el laboratorio, que animales con preferencia sexual por sujetos de su mismo sexo, ya sea espontáneos o inducidos a través de algunas manipulaciones in útero, también tienen mayores niveles de ansiedad y depresión experimentales. Claro, aquí hay un brinco doble, ¿verdad? Porque un sujeto que le modificamos su ambiente, o que espontáneamente ya tiene preferencia por otros sujetos de su mismo sexo, pues está lejos de ser un sujeto que pueda ser catalogado como homosexual, ¿verdad? El término está muy centrado en el ser humano. Pues ahí ya hay un primer salto mortal, y el segundo es, pues los modelos animales de ansiedad y depresión también tienen sus limitaciones, ¿no? Entonces, pero en todo caso llama mucho la atención que los sujetos, independientemente de la causal para que expresen una preferencia sexual particular por sujetos de su mismo sexo, tengan mayores niveles de ansiedad y de depresión. La otra proviene justamente de análisis sociales en las que se ha visto que sujetos, por ejemplo, homosexuales que viven en Holanda o en Suecia, en concreto en Ámsterdam y en Estocolmo, también presentan mayores niveles de ansiedad y de depresión, aunque el mundo no tenga una actitud particularmente negativa hacia la expresión de su sexualidad. Este sería un argumento en favor de una teoría biológica o de una idea biológica de que podría haber algo más que la influencia del ambiente. Esos estudios, sin embargo, y en contra de lo que yo estoy diciendo ahorita, también muestran que aún en Estocolmo o en Ámsterdam, que son ciudades particularmente liberales respecto de la homosexualidad, hay individuos, pues sí, skinheads de muy de derecha, o como tú bien mencionabas, de países árabes refugiados en esas ciudades, que son homófobos, ¿verdad? Y entonces, aún esas personas pueden ser sujetos de discriminación, que nunca lo son los sujetos heterosexuales, al menos por esa razón, ¿verdad? Y no por otras razones. Entonces, la moneda sigue en el aire, el tema se sigue discutiendo, lo cual da gusto porque son evidencias en favor y en contra de algunas ideas, pero sí podría haber un factor biológico asociando, digamos, una preferencia sexual particular con una mayor índice de ansiedad y depresión. Debo decir también que algunas áreas cerebrales, sin entrar en temas particularmente técnicos, se comparten, ¿verdad?, entre ambas regulaciones. Por ejemplo, la amígdala cerebral, que como bien sabes participa en muchos procesos en la regulación de la conducta sexual y posiblemente de la preferencia sexual, también participa importantemente en estos estados emocionales, digamos. Entonces podría haber alteraciones comunes que se reflejen, digamos, en más de una área. Claro. De la... Fíjate que normalmente la gente o en general trata de entender o quisieran una respuesta entre si la orientación es algo con lo que se nace
o se hace, ¿no? Con el aprendizaje y con el nurture, como le dicen en inglés, con la cultura, con el aprendizaje. Y sin duda algo que es importante recalcar es que somos el resultado de muchas cosas, no solamente de genes y de biología. Somos el resultado de cómo nos criaron nuestros padres, de nuestro nicho cultural, incluso de nuestra religión, de nuestras creencias. Somos un mundo complejísimo de creencias, donde genes, biología, hormonas y estados psicológicos se conjuntan para expresar, a veces de manera diferente en cada época del año, quiénes somos, ¿no? Y qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta y nos trae. Entonces, así de complejo creo que tendríamos que decirle a nuestra audiencia que es entender la conducta humana. Pero volviendo al tema de la ansiedad y la depresión, creo que tú tocas un tema bien interesante cuando lo vinculas con sexo, porque resulta que estuve leyendo por ahí en tu hoja de presentación que pones en el Cinvestav, que has estado explorando el efecto, creo que tienes una patente por ahí también de unos trabajos, de un fármaco, donde vinculas el tratamiento que se le da a la ansiedad y de hecho mencionas unos analgésicos que ahorita me vas a platicar, pero lo que quiero llevar a la audiencia es a entender que cuando una persona está ansiosa o deprimida, normalmente le prescriben medicamentos que pueden afectar o tener efectos secundarios en su expresión de motivación y deseo sexual. Y ese es a veces un gran problema para la gente, que por un lado le tratan la depresión y por otro lado pierde el líbido, ¿no? Por eso es tan importante entender estas dos ramas de investigación: conducta, deseo, ansiedad, depresión, y cuáles son esos puntos cerebrales donde se conjuntan y donde se pueden ir moviendo los botones para ir mejorando la salud mental en general. ¿Qué me podrías platicar de este tema tan interesante, Alonso? Muchas gracias, Genaro. Sí, es un tema fascinante y sin duda, pues con muchas aristas también interesantes, ¿verdad? Hasta ahorita ningún tratamiento farmacológico, voy a empezar por ahí, ha demostrado poder cambiar la orientación sexual de las personas, ¿verdad? Que no se quede el auditorio con una idea posiblemente equivocada de que algunos fármacos pueden cambiar la orientación sexual. Es decir, en individuos homosexuales ha habido infinidad, o muchos, no infinidad, pero muchos tratamientos farmacológicos que se han propuesto y ninguno ha demostrado ser útil para cambiar la orientación sexual. Es decir, no existe una píldora que yo le dé a un niño que sospecho que es homosexual, o a un joven, o a un adulto incluso, que lo convierta en heterosexual, ¿verdad? Eso no es cierto. Ni la castración, ni la administración de hormonas, ni los choques eléctricos, ni la tortura, ni psicocirugías o neurocirugías que afectan el sistema nervioso. Es decir, hasta ahorita nada ha probado ser útil para modificar la orientación sexual. Claro, la aproximación de base creo que está equivocada. No tenemos que cambiarle a la gente la orientación sexual. Digo, lo que tenemos que hacer es un mundo para que todos quepamos y no tratar de hacer a todos heterosexuales, ¿verdad? Eso quiero dejar claro en primer lugar. En segundo lugar, sí, hay medicamentos, o hay muchos medicamentos, fundamentalmente los antidepresivos que más se usan ahora, que tienen como un efecto colateral disminuir el deseo sexual, ¿no? Entonces, los individuos deprimidos, si están deprimidos, en general tienen una libido baja, ¿verdad? Es decir, la depresión cursa con una baja expresión de deseos sexuales, parte, digamos, de la anedonia, de perder estas sensaciones placenteras frente a lo que antes resultaba placentero. Y el sexo, pues, es en general uno de los blancos más fácil que se afecta en un individuo deprimido. Pero una vez que toman estos fármacos como el Prozac o la fluoxetina, o estos que ustedes público conocen bien o han oído los nombres, recuperan muchas funciones, pero no el deseo sexual. El deseo sexual sigue inhibido, y a veces hasta más inhibido que cuando los individuos estaban deprimidos, que de por sí ya era bajo, como ya dije.
Y esto los molesta, sobre todo a los varones. Parece que molesta igual a los varones y a las mujeres, pero los varones tendemos a hablar más de nuestras problemáticas sexuales de lo que hacen las mujeres. Es decir, el terreno femenino sigue siendo motivo, como tú bien dices, culturalmente velado por una gruesa capa de no expresión, y en esa medida pues las mujeres expresan menos dificultades en el deseo sexual, ¿verdad? Entonces esto pues hay subregistros sin duda mucho más grandes en la sexualidad femenina que en la sexualidad masculina. Entonces, lo que se ha tratado de hacer, y en esa medida se han introducido otros antidepresivos, es buscar fármacos que no tengan este efecto colateral, ¿verdad? Que no produzcan este efecto colateral como el bupropión o como otros fármacos que carecen de este efecto colateral. Pero sí, sin duda es un terreno muy importante. Hay por ahí algunas sugerencias de que los fármacos antidepresivos podrían no funcionar igual en individuos homosexuales y heterosexuales. Nosotros de manera crónica o subcrónica vimos el mismo efecto en modelos animales, ¿verdad? Pero por lo menos de manera aguda hay la sospecha de que podría no tener el mismo efecto estos fármacos dependientes de la orientación sexual. Muy bien. Bueno, déjeme también decirles a la audiencia que el doctor Alonso Fernández Guasti va a ser uno de los ponentes en el próximo mini simposio que vamos a tener aquí en la universidad sobre el cerebro sexual, y nos va a estar hablando con más profundidad sobre este tema. Pero Alonso, un poquito para hablarle, adelantándole un poco el tema al público, desde tu perspectiva de la investigación, ¿cómo le dirías a la gente que trata de conocer lo que tú has investigado sobre el origen cerebral o la organización cerebral en relación a la orientación sexual? ¿Qué nos podrías decir de tu perspectiva biológica o neurobiológica? Y después, alargando la pregunta, ¿cómo vinculas esto al tema que decía yo hace rato de que también somos cultura? ¿Cómo vinculas esa parte neurobiológica que va formando plasticidad y de repente se empieza a mezclar con lo que somos culturalmente? Si nos pudieras... Qué interesante, sí, qué interesante y qué difícil, pues. Sí, sin duda, digo, nuestra sexualidad, como muchas otras cosas que llamamos nuestras, reside en el sistema nervioso, ¿no? Tiene que haber un engranaje en el sistema nervioso que nos indique, pues, no solamente con quién queremos tener relaciones sexuales o quién nos parece sexualmente atractivo, sino el recuerdo de nuestras últimas vacaciones, el gusto, voy a decir, una aventura en tu caso por el café con leche y en el mío por el té negro. Entonces digo, todo eso tiene que estar en un engranaje en algún lado en el sistema nervioso que nos indique qué nos gusta y qué no nos gusta, y claro, entre eso pues tiene que estar la sexualidad o la orientación sexual, ¿no? Tiene que residir en algún lado. Yo creo que es algo extraordinariamente pequeño y sutil, ¿no? Digo, si los cerebros de los hombres y las mujeres son 99% idénticos, quiero pensar que el de los individuos heterosexuales y homosexuales deben ser 99.9% idénticos. Digo, debe haber una diferencia muy chiquita en algún lado. Ese algún lado no necesariamente es una diferencia anatómica, ¿verdad? Aunque ha habido muchas propuestas que tú conoces igual que yo, o quizás mejor, de en dónde reside y si este núcleo es un poco más grande y este es un poco más chico. Y nadie parece ponerse muy bien de acuerdo porque unos lo encuentran y otros no lo encuentran y bla, bla, bla. Las diferencias anatómicas en el cerebro, también eso es importante que la audiencia lo sepa, no necesariamente reflejan cambios así de dramáticos, ¿verdad? Es decir, tener un núcleo cerebral más grande o más chico no necesariamente dice más o mejor función o incluso una función diferente. Si el cerebro no es un músculo, si lo tengo más grande no es que funcione entre comillas mejor. Un músculo tampoco, pero estoy dando un ejemplo que es muy fácil de entender, ¿verdad? Entonces, en esa medida, pues no ha sido fácil encontrar un área
y posiblemente la diferencia no sea en tamaño o en volumen, es decir, no sea una diferencia así de obvia, sino que sea en función. Y entonces posiblemente nunca la encontremos, porque claro, esa función en algún lugar y una función de la que conocemos muy poco, pues va a ser muy difícil de encontrar, ¿verdad? Es decir, va a ser muy difícil establecer que ese cerebro funciona de manera diferente y posiblemente lo haga frente al estímulo. Y en esta medida los holandeses, como saben, han hecho unas aproximaciones bien interesantes porque exponen a los individuos a imágenes sexualmente relevantes dentro de un resonador y ven qué áreas cerebrales se encienden, y esto es un poquito más cerca de lo que sucede en la realidad, ¿verdad? Entonces sí creo que hay una influencia biológica importante. Hay, como sabes bien ahora, diferentes teorías para explicar la homosexualidad desde una perspectiva biológica. Y uno de los efectos más dramáticos que tiene la biología, yo diría, es el determinismo, ¿verdad? Es decir nací con los ojos negros o azules, pues es un determinismo enorme porque no hay manera de que te los cambies de color, como no sea usando pupilentes o algo que es nada más un maquillaje, digamos, sobre el hecho. Pero así se traduce a la conducta. Es una pregunta abierta ahora, ¿no? Digo, el determinismo biológico es invariable, no puedo hacer nada para que cambie mi orientación sexual. Y esta es una pregunta que ha causado enorme controversia en el medio, ¿verdad? Naturalmente hay un sector de la sociedad, y voy ahorita a la cultura, que dice sí se puede cambiar la homosexualidad a través de diferentes técnicas. Hay incluso iglesias que afortunadamente ahora acaban de ser prohibidas en México, que proponían hacer cambios en la orientación sexual por unas llamadas terapias de conversión, que eran terribles y lastimaban mucho a los individuos. El centro de los Estados Unidos, que vi que no mencionaste en tu lista, es tan conservador o más que algunos países latinoamericanos o que algunas partes de países latinoamericanos, ¿no? Entonces ahí, en lo que se llama el Bible Belt americano, tuvieron un éxito enorme estas iglesias o estas terapias de conversión. Y digo, ahí los individuos homosexuales pues sufren una discriminación enorme y migran normalmente a alguna de las costas, hacia la costa este o hacia California, ¿no? Tratando de buscar sectores más tolerantes, digamos. Pero en todo caso, creo que hay varias causas de la homosexualidad para empezar, no solamente dentro del terreno biológico, sino yo confieso, digamos, con tu idea de que la exposición, no solamente la exposición así, digamos, de que yo me exponga a un sujeto que no sea de mi preferencia sexual y entonces la adquiera, no. Digo, la homosexualidad no es contagiosa, también eso es importante para nuestro auditorio, pero la exposición a un sujeto de su mismo sexo bajo condiciones que sean particularmente agradables, como lo que tú haces, que es elegantísimo, con algunos retribuyentes que seguramente ya le platicaste a la audiencia de tus experimentos. Eso sí, ¿no? No hablo casi de lo mío en este podcast, sí. Puros sería interesantísimo. En la próxima yo te entrevisto a ti, man, porque tienes datos preciosos, ¿no? Digo, justamente este hecho de exponer, no voy a entrar tampoco en detalles técnicos, pero de exponer a un sujeto de su mismo sexo bajo algunas condiciones particulares y que te genere preferencia, es precioso, ¿verdad? Digo, es justamente indicar que puede haber algunos factores externos. Externos no quiero decir no biológicos, porque sin duda hay factores biológicos, aunque sean factores externos, pero no intrínsecos al sujeto, ¿no? Sino que de alguna manera estás modulando la orientación sexual por exposición a agentes del medio, te la pueda cambiar, es bien, bien interesante. Y de manera transitoria y después regresan, en fin. Digo, lo que hacen ustedes es muy lindo en ese sentido.
pues habla de una influencia muy importante. La cultura modifica el cerebro, sin duda, ¿no? Porque los taxistas, ¿te acuerdas de ese estudio muy bonito que manejaban durante horas en Londres y tenían que tener una imagen visual muy importante del mundo? Sí desarrollan algunas áreas cerebrales, pues, particulares, porque se los está demandando el entorno. Los varones tenemos mejor orientación espacial, según algunos investigadores como Dorin Kimura, porque tuvimos que aprender a cazar y a lanzar un dardo o una lanza para un venado que iba corriendo en nuestro horizonte, y todo eso hizo que nuestro cerebro cambiara. Entonces esa es una influencia cultural sobre el cerebro, que las mujeres no desarrollaron porque no tenían que tener esa habilidad particular, que no eran las que cazaban, ¿verdad? Tienen otras habilidades, tampoco quiero ser discriminatorio. Pero esos son ejemplos de cómo la cultura modela el cerebro, ¿verdad? Claro. Entonces, sin duda, en esos ejemplos, sin duda debe haber factores externos, insisto, no quiero llamarlos no biológicos, pero externos, que modulen o que modelan la orientación sexual, ¿verdad? Claro. No hay evidencia, por ejemplo, de que los niños, hasta ahora, de que los niños adoptados por dos parejas de papás o de mamás tengan una orientación sexual similar a la de sus padres adoptivos, ¿verdad? Es decir, hay que tener siempre mucho cuidado en este discurso, porque uno diría, bueno, si el niño crece viendo a dos papás besándose, ¿se va a volver homosexual? Y la respuesta es no. O si una niña crece con dos mamás lesbianas que la adoptaron, a lo mejor incluso una de ellas es la mamá biológica, ¿va a ser lesbiana? La respuesta es no. No hay ninguna evidencia en ese sentido, ¿no? Y eso promueve, digamos, el desarrollo de adopciones por parejas del mismo sexo, ¿no? Que en ese terreno México no está tan adelantado a lo mejor como debería, porque todavía hay muchos prejuicios en ese sentido. Pero lo que quiero decir es que sí, sin duda, quizás más que en individuos homosexuales, digo, la homosexualidad, como tú bien sabes, pero para nuestro auditorio puede ser interesante saberlo, no es todo o nada, ¿verdad? Digo, sin duda hay individuos que sí son los que se llaman 15 y 6, es decir, que están en un extremo del espectro, que son individuos totalmente homosexuales, que nunca tuvieron una fantasía con una mujer, no digamos una relación sexual con una mujer, hablando de individuos varones, y los 15 y 0, que son los heterosexuales que nunca tuvieron ninguna fantasía con un hombre, mucho menos una relación sexual. Y en medio, pues como bien entre el 0 y el 6 hay 5 números, hay muchas categorías, ¿verdad? Entonces, en esa medida, pues es una expresión en un continuo, digamos. Sí. Que un individuo a los 8 años haya tenido una relación homosexual, y relación, no quiero decir necesariamente una penetración con otro sujeto de su mismo sexo, sino que le haya tocado el pene o que se haya masturbado con un grupo de otros amigos, pues no lo hace homosexual, ¿verdad? No lo hace, digo, estrictamente en ese momento. Si lo estuviéramos viendo por una cámara en el tiempo y alejándonos arriba, diríamos, pues este sujeto es homosexual porque se masturbó con otro varón, ¿no? Pero si eso sucedió hace 30 años y nunca volvió a tener ningún interés homosexual ni ninguna fantasía, seguramente él no se autocataloga como homosexual, ¿no? Claro. Y en esa medida, muy posiblemente no lo sea. Claro, existe la contraparte, como en toda la sexualidad, hay muchos colores en todos lados, y hay sujetos, varones, que tienen un papel insertivo en la relación sexual, que dicen, no, yo no soy homosexual, homosexual es el que recibe, pero yo no, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí otra vez, pues tenemos un falso negativo, porque es un sujeto que sin duda es homosexual, pero que por homofobia o por otras razones culturales no se quiere asumir como homosexual. Y a veces, con ese tema que tú hablas,
a veces los datos se pierden en la semántica y en la Así es. conceptualización. O sea, a veces es muy difícil explicar porque no hay una conceptualización clara de lo que queremos explicar, ¿no? Así es. Si yo en este podcast te pregunto a ti o a nuestro auditorio qué es ser homosexual, pues la mayoría me podrían decir sí, claro, pues es un sujeto. A lo mejor algunos me dirían afeminado, homosexual masculino. A lo mejor unos me dirían afeminado. A lo mejor otros me dirían pues que quiere tener relaciones sexuales con otro varón. Ujú. Y entonces yo les preguntaría, ¿y todos los afeminados son homosexuales? Y dirías, no, bueno, no todos, pero una buena parte, ¿no? O todos los homosexuales son afeminados. No, pues tampoco, ¿no? Y luego en una relación sexual con otro varón, sí, pero ¿qué tipo de relación sexual? ¿Dónde está el límite de esa relación sexual? O que se enamora de otro hombre, dices, ¿qué es enamorarse, verdad? Empezamos a perder terreno porque las definiciones, como tú bien dices, son malas y resbalosas. Incluso la definición de tener sexo se hizo muy famosa, si tú recuerdas, en los 90 con el presidente Bill Clinton, que él Así es, juraba que no había tenido sexo con Mónica Lewinsky, ¿no? así es. Y bueno, eso fue todo Todo un, un tema, ¿no? todo un tema de que sexo oral para él no era sexo, ¿no? Exacto, exacto. Y para el mundo es, sexo oral es tener sexo con alguien. O implica necesariamente una relación penetrativa. Claro. Entonces las mujeres lesbianas no tienen eso y en esa medida no son homosexuales. Sí, digo, abre una cantidad de puertas enorme, ¿no? Las definiciones. Pero regresando al tema de la cultura, también es fascinante. Digo, o sea, aquí en México uno ve a dos varones caminando tomados de la mano, presume que son homosexuales porque es lo que dicta la cultura. Ujú. Pero si los ves en Marruecos, en Irán o en Turquía, no tiene ningún significado porque eso es lo que dicta la cultura, es decir, los hombres tomados de la mano en una cultura árabe, no necesariamente árabe o musulmana, para hacerlo un poco más general, Ujú. porque ni los turcos ni los iraníes son árabes, Ujú. tiene un impacto diferente, ¿verdad? Es decir, no necesariamente implica que tengan una relación amorosa y mucho menos sexual. Claro, dos grandes amigos en esas regiones pueden andar de la mano Así es, y se considera totalmente parte de la cultura de parte de la grandes cultura. amigos, ¿no? Y aquí no. Sí, sin duda la cultura nos moldea y a veces el problema, creo yo, Alonso, es cuando nuestra propia cultura nos lleva a tener creencias fijas e inflexibles que no permitimos espacio para otro tipo de creencias, para otro tipo de explicaciones a lo que nosotros creemos que ya tenemos una explicación. Y eso nos lleva sin duda a la discriminación, a la no aceptación, al no respeto y a los grandes problemas de conflicto que a veces lleva el que otro piense o haga cosas diferentes a uno, cuando la diversidad es fundamental en la naturaleza y en lo que vemos, ¿no? En todas las especies, ¿no? Claro. Fíjate que La diversidad sexual es muy importante, ¿no? claro, Parecería además ser parte de la cultura, es decir, la homosexualidad no es el término es un invento del siglo XIX, claro, pero la conducta homosexual en la humanidad pues ha estado presente desde la creación de la humanidad, digamos, o desde que la humanidad es humanidad, con diferentes visiones culturales sobre la misma. Digo, en una época del mundo griego estuvo razonablemente bien aceptada. Tenemos la idea de que se valía de todo, lo cual no es cierto, siempre ha estado más o menos acotada a ciertas formas de sexualidad dependiendo de la edad, ujú, dependiendo del ejercicio mismo de las posturas sexuales. En el mundo romano sufrió modificaciones muy importantes, en la Edad Media no se diga. La influencia del clero es enorme, como tú bien decías en la introducción, seamos o no religiosos, somos herederos de un mundo judio-cristiano. Y en esa medida tenemos ideas judio-cristianas. Digo, esta parte del mundo, otra parte del mundo no. Y eso vela nuestra visión de la homosexualidad. Digo, claro, ¿por qué en la Inglaterra del siglo XIX estaba prohibido que dos hombres tuvieran sexo en un lugar cerrado, no público? Digo, porque al Estado le importaba. Y la respuesta es le importaba porque era un Estado que ya no era religioso, pero era
descendiente de una cultura religiosa. Así es. Fíjate, Alonso, que tengo un par de preguntas. Hace ratito que mencionabas la pequeñísima proporción que es diferente el cerebro de un hombre y de una mujer. Y que todas estas estructuras que se han explorado, que muchas de ellas redundan en el sistema límbico, subcortical, porque hasta eso casi nadie se mete a la corteza, que es otro mundo fascinante de dónde se guarda la información. Pero al menos en el subcortical se encuentran estas pequeñitas regiones que algunos empiezan a atribuir. Y uno de ellos, muy famoso, tu colaborador, el doctor Charles Rosselli, que ha explorado mucho en borregos estas diferencias. De que ciertamente se pueden encontrar algunas diferencias entre machos y entre hembras. Entre machos que prefieren hembras y entre machos que prefieren machos. Y empieza un poco ahí a encontrarse un hilito que pudiera tener una posible explicación. En tu misma línea de investigación, tú has explorado cómo alterar una hormona que es la transformación de testosterona a estrógenos, juega un papel importante con el letrozol, juega un papel importante biológico en esta organización cerebral, pero que no lo es todo, porque incluso en esos animalitos que tú logras modificar su preferencia bloqueando la transformación al letrozol, con el letrozol, logras ver que la experiencia sexual hace algo después, ¿no? Tiene un efecto. Y eso nos lleva al tema de la epigenética, sin duda. Claro, claro. Y si nos pudieras explicar para nuestra audiencia de qué estamos hablando cuando hablamos de epigenética y qué tiene que ver con el cerebro. Sí, muchas gracias, Genaro, por la pregunta. Digo, yo no soy un experto en epigenética, pero el término simplemente quiere decir alrededor de la genética, ¿verdad? Si analizamos el término desde su etimología, digamos, epi, es alrededor y es alrededor de la genética. Y lo que quiere decir justamente es eso. Es decir, puede haber individuos con una genética X o Y, digo, particular en alguna medida, cuyos genes se expresan o no se expresan, ¿verdad? Es decir, puede haber una causa de la homosexualidad que implica cambios en un gen, lo cual se exploró hace bastantes años con relativo éxito, como todo en este terreno. Hay algunas evidencias muy concretas y otras que causan enormes dificultades. Es decir, un gen de la homosexualidad que al parecer se heredaba en el caso de los varones por la matrilínea, con algunas explicaciones de por qué se conservaba ese gen desde una perspectiva muy biológica. Porque claro, los genes que no sirven o que no ayudan a la reproducción pues tienden a eliminarse, ¿no? Como ya dije, la homosexualidad se ha conservado en la humanidad desde tiempos inmemoriales, y entonces una pregunta muy obvia es ¿por qué? ¿Por qué se conserva ese gen que hace que los varones sean homosexuales y esos varones homosexuales se reproducen mucho menos que los heterosexuales? Es una duda muy válida, digamos, y la conclusión, por lo menos, o la propuesta de un grupo en Italia, de un grupo de puras mujeres, de manera curiosa, es que ese gen favorece que las mujeres que lo llevan sean más fértiles, ¿no? Esa es la idea, digamos, de este grupo. Pero regresando a tu pregunta, sí, además del efecto genético, digamos, puede haber componentes ya sea del medio quiero decir externos, o componentes internos que promuevan o inhiban la expresión de genes. Es decir, tener los genes no implica necesariamente tener la característica, sino que la característica va a estar presente en la medida en la que esos genes se expresan. Y la expresión de los genes depende de muchos factores. Y eso es lo que se llama epigenética, ¿verdad? Es decir, tú y yo podríamos tener una secuencia de genes muy parecida en alguna región y yo expresarlos y tener una característica particular, como el hecho de ser muy canoso, y tú, aunque tienes el mismo gen, los mismos genes, en la medida en la que no expresas esos genes, mantienes tu pelo negro, ¿no? O tu pelo oscuro. Es solo un ejemplo para el auditorio, pero es lo que quiero decir, es decir, teniendo
la misma carga genética, puede haber factores internos o externos, y ahorita elaboro sobre ellos, Ujú. que permitan o inhiban la expresión de esos genes. Perdón, Los fac- te interrumpo nada más para abonar con una frase que me acordé ahorita. Hay Sí, quien claro. dice que la genética carga el arma y tus hábitos jalan el gatillo, Así es. ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de algunas condiciones como diabetes, por ejemplo, sabemos que existe un componente genético, pero que los hábitos sin duda son detonantes o no de las posibles consecuencias de actividad de esos genes, ¿no? Y Claro. esto nos tendría que llevar a entender que cuando hablamos de hábitos, tendríamos que meter ahí el aspecto cultural, el aspecto psicológico, el aspecto que no implica genética con la que naciste, pero que implica todo lo demás, que es plasticidad para tu cerebro, que abona a quién eres tú como individuo. Y Ujú. eso es que eso somos al final de cuentas, una mezcla de genes activados o no con epigenética, más las creencias, más tu cultura. Y somos una creación única en ese sentido. Cuando nos empezamos a ver desde esa perspectiva, nos damos cuenta lo valioso que es la diversidad, que no todos pensamos igual ni nos vemos iguales. Así es. Empezamos a valorar más al otro, porque abona a lo que yo no soy, ¿no? Exacto. Perdón que te interrumpí, pero es que me parecía relevante esa. No, no, perfecto, perfecto, sí. Y qué bueno que pusiste el ejemplo de la diabetes, porque es muy bueno, ¿verdad? Si tengo la carga genética en la que posiblemente pierde eventualmente el receptor insulina o la síntesis de insulina o genere un anticuerpo contra las células que produzcan insulina, en fin, digo, puede haber muchas causas de diabetes y en esa medida muchos tipos. Y además de eso, como azúcar como loco, engordo, no hago ejercicio, bla, 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 pues sumo los factores genéticos con los epigenéticos y lo más posible es que desarrolle la enfermedad, ¿verdad? Algo así debe suceder con la definición de la orientación sexual. Digo, no quiero tampoco que el auditorio se quede con la idea de que tú y yo pensamos que la homosexualidad es una enfermedad o una No, no, alteración, y mucho menos, pero se labra sin duda por factores genéticos y por factores epigenéticos. pero incluso para nuestra predisposición a ser ansiosos, quizá Así depresivos, es, así es. agresivos, eh, Depresivos, claro, la adicción, también se sabe que hay una claro. predisposición genética más los hábitos y la exposición, ¿no? Somos ese resultado complejísimo. Somos ese resultado exactamente, una mezcla de muchas cosas y sobre eso la cultura, Claro. ¿no? Y fíjate que un poquito hablando de con lo que empezábamos, que eran las diferencias, esas pequeñitas diferencias cerebrales, subcorticales que muchos han explorado, ¿hay algún sector de la población que cree que existe neurodiscriminación o ¿cómo le llaman? Eh, eh, cuando creen que existe eh, una explicación muy chiquita para algo tan complejo. Mm, Se me escapó ahorita el término. de mi repertorio, ¿cómo le llaman? Pero sin duda, cuando entendemos cómo funciona el cerebro y vemos que a veces se necesitan una pequeñita carga eléctrica para cambiar el potencial de las neuronas, entenderíamos con lo que tú empezabas diciéndonos, que a veces quizá las diferencias no son en, en morfología o en anatomía, sino en función, ¿no? Y la función, pues, a veces no la podemos ver con la tecnología que comúnmente usamos, sino tenemos que verla en dinámica, y la neurodinámica es fugaz, ¿no? Implica. Así es fugaz, está en pañales Sí. y no tenemos ese nivel de resolución, ¿no? Digo, aquí me gustaría, por ejemplo, hacer una acotación chiquita. Yo decía, los cerebros de los hombres y las mujeres son 99% idénticos. ¿Dónde está ese 1% de diferencia? Y dices, claro, está una buena parte, no sé si tanto como el 1%, pero una buena parte de esa diferencia está en las áreas cerebrales que regulan la liberación de hormonas, ¿no? Las mujeres tienen ciclos cada 28 días, picos de LH, ovulación, menstruación,
que quede claro para toda nuestra audiencia, digamos que es un proceso natural. Las mujeres en cierta edad empiezan a tener sangrado menstrual, que se termina también como un proceso completamente natural más tarde en la vida y se entra a la menopausia, ¿verdad? Pero esa regulación, digamos, de la liberación de hormonas ováricas que produce el ovario depende de hormonas que produce la hipófisis, que a su vez depende del sistema nervioso central. Esas neuronas pues tienen que ser diferentes y ahora sabemos que son diferentes porque en los varones pues no tiene sentido que esas neuronas produzcan sus factores o su control de manera cíclica, no hay ningún ciclo que regular. Entonces Claro. ahí reside una buena parte de la diferencia del sistema nervioso, que no es discriminatorio o no debe ser discriminatorio ni debe usarse para juzgar a uno y a otro sexo, simplemente es una radiografía de hechos. En las mujeres esas neuronas tienen características cíclicas, mientras que en los varones tienen características que se denominan tónicas o constantes en sus disparos o en su producción de hormonas o en lo que sea. Claro. Pues qué interesante se está poniendo esta entrevista, Alonso. Muchas gracias, Genaro, a tus órdenes. La verdad es que me agrada mucho cómo podemos tener esta charla y compartirla con el público sobre esta temática tan interesante. Insisto, vas a ser uno de nuestros ponentes estrella en este mini simposio para septiembre. Nos va a dar mucho gusto recibirte y hacer la invitación a nuestra audiencia que se inscriban, que asistan. Va a estar fantástico junto con otros ponentes internacionales también. Y pues, Alonso, te agradezco muchísimo este tiempo que me regalaste. Una Encantado, entrevista Genaro. bien interesante, una temática que siempre llama la atención. Y pues espero verte muy pronto por acá. Te trataremos muy bien, Alonso. Me va a dar mucho gusto, Genaro. Y de veras, la próxima yo te entrevisto a ti porque tienes unos datos preciosos. Hace poco, ustedes están para saberlo, el doctor Genaro Coria publicó una revisión muy interesante, muy, muy interesante, sobre este tema, sobre el tema de la saciedad sexual en colaboración con otra investigadora y sobre el tema del deseo sexual y otros temas relacionados con la sexualidad humana y animal. Está muy, muy linda revisión, muy bien cubierta. Y me encantaría que nos platicaras de eso eventualmente. Seguramente lo hablarás de ello en el simposio. Seguro, ahí vamos a tratar de poner un poquito de todo en ese simposio. La Universidad Veracruzana está echándole muchas ganas para que sea un evento cortito, un mini simposio de un día, pero con grandes ponentes como tú, Alonso. Muchas gracias, Genaro. Será un placer. Alonso, te mando un abrazo bien fuerte hasta tu laboratorio en la Ciudad de México. Gracias otra vez por tu tiempo y por tu conocimiento y por compartirlo con la gente de Neurociencia para vivir mejor. Al contrario, mil gracias a ti por invitar. Pues bueno, pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo a la siguiente.